Gloria a Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si no la tiene, de igual forma en la pantalla están los textos. Dice el texto así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, refiriéndose a la señora que trajeron a servir a Naamán: si rogase mi señor Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, tomando también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Voy a contextualizarlo de la palabra. Relata el libro de Reyes que había un general del ejército sirio, un hombre relevante, un hombre de alta estima en su reino de Siria, que por X o Y razón, la Biblia no describe puntualmente por qué o dónde, contrajo lepra. No sé si usted sabe qué es lepra. Lepra es como eso, parecen como karate, como hongos en la piel, donde se va, digamos, despellejando o descascarando la piel. Para el momento, en el contexto de Israel, que a alguien le diera lepra era algo terrible, era la peor enfermedad que alguien podría tener en su vida. Al general Naamán le sucedió esto. Nadie sabía, pero en otra versión dice que su empleada, al quitarse la ropa, notó que su ropa quedaba llena de sangre. Es decir, ella detectó que Naamán tenía lepra.
Su empleada, preocupada por esta razón o por este motivo, se acerca a Naamán y le dice: Señor, si tú mandaras cartas al rey de Israel, allá en el pueblo mío, en el pueblo de Israel, hay un hombre que te puede sanar. Efectivamente, Naamán hace caso, envía cartas, y el rey de Israel, al recibir la carta de parte del general sirio, se asusta, se sorprende, porque él dice: yo no sano a nadie, yo soy el rey, el que da la vida y da la muerte es Dios. Pero resulta que en el pueblo de Israel estaba un profeta, un hombre de Dios. Ese hombre de Dios llamado Eliseo va donde el rey porque se entera de la circunstancia que acaba de suceder y le dice al rey: dile al general de Siria, refiriéndose al general Naamán, que venga a Israel para que sepa que aquí en el pueblo de Israel hay Dios y le puede sanar. Él estaba en una condición, refiriéndome al general Naamán, en una condición enferma, necesitado de un milagro, desesperado por un milagro, porque su condición no la cambiaba nada más sino el poder de Dios, sino un milagro de parte de Dios. Posiblemente usted traiga una condición, una situación o un evento en su vida donde se pueda identificar con Naamán y pueda decir como Naamán: yo necesito un milagro de Dios, porque lo que me está pasando en mi casa, lo que me pasa con mis hijos, lo que me pasa con mi esposo, con mi esposa, lo que me está pasando en mi salud, lo que me está pasando en mis finanzas, no lo puede cambiar nadie más sino Dios. Puede ser, gloria a Dios, puede ser que este contexto de la Biblia se pueda asemejar a usted. Viene por días, quizás meses, semanas, años, no sé, buscando ese milagro de parte de Dios. Quiere ver la diestra de justicia de Dios extenderse y cambiar la condición en su vida. Quizás cambiar la condición en su casa, a nivel marital, con su esposo o su esposa. Cambiar un hijo rebelde, un hijo que no entiende, no da razón, no asimila. O unas finanzas que cada vez están más para atrás, cada vez se ven más destructivas, cada vez se ven más perjudicadas, más en retroceso. Y venimos clamando por un milagro, seguramente como en su momento lo estaba viviendo Naamán. Reconocemos que el único que podría cambiar la condición de la circunstancia que estás trayendo por tiempo es Dios, y eso es bueno. Es bueno que tengamos conciencia del poder, de la grandeza, de la omnipotencia, o en otras palabras, de que Él es el Todopoderoso. Es bueno, por supuesto, pero surge una pregunta: ¿por qué no hemos visto el milagro? ¿Por qué no sucede el milagro? ¿Por qué Dios no ha derramado de su gloria? ¿Por qué Dios no ha abierto las puertas del cielo y ha traído el milagro a tu familia? Una familia transformada, unos hijos rendidos a los pies de Cristo, una esposa que codo a codo te siga para seguir a Dios, o un esposo que te siga codo a codo para estar con Dios. ¿Por qué Dios no ha hecho el milagro en las finanzas? Y te puedes estar preguntando: ¿por qué Dios no ha hecho el milagro en la salud? Es cierto, dentro de la realidad de hacer peticiones a Dios, que hay milagros que no se dan porque no son la voluntad de Dios. Hay otros milagros que no se dan porque no son el tiempo de Dios. Pero yo quiero decirte hoy de parte de Dios: el milagro
por el cual has estado clamando, rogando, ayunando, vigilando, si es la voluntad de Dios, si es el tiempo de Dios, entonces, ¿por qué no sucede? Y es lo que Dios nos quiere instruir, nos quiere mostrar, nos quiere guiar hoy. Hay milagros que llegan repentinamente. Hay milagros que suceden en un chasquido de dedos. De pronto oraron por alguien y se sanó. Automáticamente se sanó. Pero hay otro tipo de milagros donde habrá dirección de Dios para verlos realizados. A Naamán le pasó exactamente lo que hace un momento le acabo de decir. Naamán venía buscando un milagro y se acerca a Dios. Lo interesante es que usted podría notar conmigo al leer el texto, quizás con más calma, que Dios estaba interesado en sanar la lepra de Naamán. Dios tenía el deseo de realizar el milagro en la vida de Naamán. Pero dentro de la historia que acabamos de leer hace un momento de Naamán, usted y yo vamos a descubrir cómo, a pesar de que era el tiempo de Dios para ver el milagro, cómo, a pesar de que era la voluntad de Dios hacer el milagro, Naamán estaba generando obstáculo a su milagro. Por eso el tema hoy titula el obstáculo por el milagro. Y quiero que me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 12, en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, Naamán dio media vuelta y se marchó. Si usted percibe conmigo, Naamán estaba siendo el propio obstáculo para ver la gloria de Dios en la vida de él. Y lo primero que le quiero decir hoy, de parte de Dios, hay milagros que no han llegado por responsabilidad nuestra. Hay milagros en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, a nivel personal, que no han llegado por responsabilidad nuestra. Es decir, nos sucede como Naamán. Venimos y pedimos a Dios. Vienes y pides a Dios y le dices: Señor, yo quiero este milagro a mi casa, quiero este milagro a mi familia, quiero este milagro a mis finanzas, a mi salud, en mis hijos, en mi matrimonio. Venimos y pedimos a Dios, como en su momento Naamán también lo hizo. El detalle es que hemos recibido la dirección de Dios para alcanzar el milagro, como en su momento la recibió Naamán. ¿Recuerdan? El profeta le dijo a Naamán: ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Pero hacemos o terminamos como terminó Naamán. Era el momento de su milagro. Era el momento de alcanzar todo por lo que estaba sufriendo, cambiar su estado de salud, su lepra, una situación deprimente porque los leprosos los aislaban. Y quizás usted viene así al borde de recibir el milagro. Dios le ha mostrado, le ha dado directrices para alcanzar el milagro, como en su momento lo hizo con Naamán, pero lastimosamente hemos procrastinado
la bendición de Dios. Hemos procrastinado el ver el milagro de Dios en la vida de nosotros. Y voy a leer lo que dijo Naamán en el versículo 12. En el mismo capítulo: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Naamán se hizo obstáculo y prefirió procrastinar el mandato o la directriz que el profeta le había dado de ir y zambullirse 7 veces para alcanzar su sanidad, para cambiar su estado. Hoy quiero decirte de parte de Dios: no seamos el obstáculo de Dios para Él hacer el milagro o bendecirnos. No podemos seguir siendo el obstáculo a Dios. ¿Qué es procrastinar? Procrastinar es aplazar una obligación o tarea. Dentro de esas peticiones o ese clamor o ese deseo de ver un milagro en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en tu casa, hemos recibido directrices de parte de Dios. Quizás cuando vienes a la iglesia Dios te ha hablado y te ha dicho X o Y cosa, pero has decidido procrastinar como en su momento procrastinó Naamán. Naamán dijo: no, ese río es sucio, no hay ríos mejores en Siria. Procrastinó porque el profeta no vino y le atendió personalmente. Por eso hoy Dios quiere mostrarnos unos aspectos que pueden estar haciendo procrastinar el ver el milagro o la respuesta de Dios a nuestra vida. Hoy Dios nos va a mostrar unos aspectos que pueden estar haciendo que procrastinemos ver el milagro de Dios a su matrimonio, a sus hijos, a sus finanzas, a su salud, a su casa, a ver su familia convertida a Cristo. El primer aspecto que nos puede estar haciendo procrastinar para ver el milagro de Dios es el miedo. El miedo es el primer aspecto. Hemos venido a la iglesia, hemos clamado a Dios: Señor, yo quiero este milagro para mí. Señor, hazlo. Señor, abre las puertas del cielo. Señor, rompe todo cielo de bronce. Quiero ver tu mano obrar. Quiero ver mi casa transformada, mis hijos rendidos a los pies de Cristo. Quiero ver mi familia. Quiero ver mis finanzas distintas. Pero vienes y Dios te habla a través del predicador, o te habla cuando lees la Biblia en tu casa, dándote directrices como se las dio a Naamán, para que veas el milagro en tu vida, y la has procrastinado. Por ejemplo, con el miedo a hacer lo que Dios te dijo. ¿Por qué has procrastinado el milagro en tu vida? Por miedo a hacer lo que Dios te dijo. De pronto Dios te dijo: entrégate más a mí, y has tenido miedo de entregarte más a Dios. De pronto el miedo a querer meterte, a comprometerte más con Dios, porque siempre que ruegas a Dios por ese milagro, siempre que clamas al cielo por ver ese esposo, esa esposa transformada, esos hijos, ver unas finanzas distintas, ver una salud diferente, ver tu ministerio diferente, lo primero que te dicen cuando vienes a la iglesia es: Dios quiere que te entregues más. Dios quiere que vayas una milla más allá con Él. Y recibimos la directriz, pero lastimosamente por miedo a entregarnos más no lo hacemos. Por ende procrastinamos ver el milagro de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, finanzas, salud. ¿Has tenido miedo a desarrollar lo que sabes que debes hacer para Dios? Hay directrices que Dios le ha entregado a gente aquí, directrices
para ir a liderar, para ir a servir, para sacarte de la comodidad de tu silla, de un cristianismo dominical. Siempre que clamas por el milagro, tú vienes aquí y Dios te habla y te dice: varón, mujer, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene una misión contigo. Ve y hazlo, y detrás de eso mirarás la gloria de Dios. Es una directriz para ver el milagro. Pero recibimos el mensaje y automáticamente procrastinamos el ver el milagro por miedo a servirle a Dios, por miedo a realizar un liderazgo. Quizás no sea un liderazgo, pero sí sea un miedo a servir en la iglesia. Usted dirá: y es que eso es relevante, por supuesto, y no solamente en la iglesia, en cualquier lado. Pero las directrices de Dios no son cuestionables. Si Dios dijo: si cada vez que clamas, permítame, me explico, si cada vez que clamas y ruegas por el milagro a tu casa de conversión, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por un cambio en tus finanzas, por ver un sueño cumplido, por ver hijos transformados, lo primero que te dice Dios es: ve y cumple tu propósito. Ahí está la directriz. Pero si hemos obviado, hemos generado un obstáculo al milagro, por ende hemos procrastinado. Quizás el propósito es servir aquí en la iglesia, en un campo, en un departamento, pero lo obviamos. Preferimos ser cristianos dominicanos y no cristianos de día a día, del principio al fin, del año de enero hasta diciembre. Obviamos el miedo ha hecho procrastinar ver el milagro de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia. Hoy quiero decirte de parte de Dios: no procrastines más, no aplaces más, no aplaces más el milagro a tu casa, el milagro a tus hijos, a tu vida, por el temor o por el miedo. No temas. Si Dios te lo está diciendo, Dios te va a empoderar y Dios te va a llevar. Tú dirás: pero yo lo estoy haciendo. Si tú lo estás haciendo, créeme, Dios quiere que vayas una milla más. Pero has dicho: hasta aquí llego yo, Señor, más para allá no. Y Dios dice: una milla más. Y al decir no, por temor a comprometerte más, procrastinamos el milagro, aplazamos ver el milagro por el temor. No temas a servirle a Dios. No temas a retomar el servicio o el liderazgo que un día tuviste. Vamos, confía. Confía. Si es Dios quien te está llamando a que te entregues más, o a que le sirvas, o a que desarrolles un liderazgo, confía. Es Dios. No procrastines tu milagro. Es la voluntad de Dios. Es el tiempo de Dios hacer el milagro. Pero no seas más el obstáculo de ver la gloria de Dios en tu casa. Es Dios quien te está llamando, y será Dios quien te capacite. Iglesia, será Dios quien te capacite para lograr o hacer lo que Él te está pidiendo. Cuando el Señor me dijo que le sirviera, yo dije: ¿y cómo le sirve a alguien que ni siquiera ha hecho el bachillerato? No se preocupe, se trata de Él y no de nosotros. Si Dios te está encomendando, te está llamando, no temas. Él al que llama y envía, lo capacita. Y quiero decirte de parte de Dios, en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, ánimo. Vamos, levántate y quita el obstáculo para ver tu milagro llamado miedo. Dios quiere hacerlo. El segundo aspecto
que puede estar generando obstáculo para ver la gloria de Dios en mi vida o para ver el milagro por el cual venimos clamando a Dios, es la duda. Por un momento, Naamán, si usted recuerda conmigo, por un momento Naamán dudó que el Jordán fuera el río indicado para él ver su milagro. ¿Se acuerdan? Él dudó y él dijo: no hay mejores ríos en Damasco. Damasco es la capital de Siria. Él dudó de que ese fuera el lugar, o de que esa fuera la directriz, o de que esa fuera la mejor forma de él ver el milagro. Dudó. No sé si hoy vienes con debilidades, como todos seguramente venimos con debilidades, que te hacen dudar de ti. Y el dudar de ti ha generado obstáculo para ver el milagro. ¿Crees que no puedes ir más allá en tu vida con Dios por las debilidades que traes? ¿Has dudado de meterte más con Dios, de caminar más con Dios, de desarrollar un liderazgo en el nivel que Dios espera de ti a causa de tus debilidades? ¿Crees que por esas debilidades no vas a poder atender el llamado de Dios? No sé qué debilidades traigas. Seguramente, qué sé yo, la lujuria, la mentira, el doble ánimo, un pasado negativo, los negocios mal habidos. Todo esto que podrías traer de la vida antigua, de una vida sin Dios, puede estar generándote dudas de entregarte más a Dios. Y esa duda está siendo obstáculo para ver el milagro por el cual vienes clamando. La situación aquí es que Naamán solo podría ver el milagro yendo al Jordán. No había una opción B, solo una opción: ir al Jordán. No hay otra forma. Igual pasa en este momento. Por eso quiero desafiarte, por eso quiero confrontarte. Vence la duda sobre ti. Vence la duda sobre entregarte más. Vence la duda por las debilidades que traes del viejo hombre. Vence la duda. No dudes de Dios, porque si dudas de ti por tus debilidades, estás dudando de la grandeza de Dios. ¿Acaso Dios no sabe lo que hacemos al acostarnos y al levantarnos? Dios lo sabe de la A a la Z. Dios sabe por lo que luchas, lo que haces en la oscuridad. Pero aún así te ha dicho: yo quiero usarte, yo quiero que hagas esto, ve. Pero te has dicho: yo no califico para Dios. Has dudado de la grandeza de Dios. Has dudado de ti por tus debilidades. Has dudado de que Dios de la nada puede hacer todo. Quiero decirte como dijo Joel en el capítulo 3, versículo 10: conviertan sus arados en espadas y sus hoces en lanzas. Que el débil diga: fuerte soy. Vamos, no seas el obstáculo al milagro. No dudes de ti. No dudes a causa de las debilidades del viejo hombre. Vamos, entrégate en las manos del hacedor de milagros. Dile al Señor: Señor, listo, ya entiendo que el llamado para ver el milagro en mi vida es que yo no dude y me entregue. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Tengo luchas, tengo debilidades, pero yo necesito ver mi casa transformada, ver un milagro en mis hijos, ver un milagro en mi salud, ver un milagro en mis finanzas. Por eso no voy a dudar de mí. Aquí me voy a parar, Señor, y diré: el débil diga: fuerte soy. Pablo le dijo a los corintios, y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
Muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Que las debilidades en tu vida no sean el obstáculo para ver el milagro de Dios. No dudes a causa del viejo hombre que traes. Si estás aquí, es porque en tu corazón hay un deseo de que Dios haga la obra. No te dejes engañar por Satanás. A Dios nadie le quedó grande después de que ese ser haya dicho: Señor, heme aquí, yo quiero que hagas la obra en mí. No dude más. No procrastine más. No procrastine más el ver el milagro de Dios en su vida. No lo procrastine más. Por otro lado, Dios también quiere aclarar lo siguiente a quien pueda interesar, como dicen las cartas. ¿Dudas de esta casa como el lugar de Dios para cumplir tu propósito? Voy a repetirlo. A quien pueda interesar, ¿dudas de esta casa como el lugar de Dios para Dios cumplir el propósito en tu vida? Naamán pensaba que eran mejores ríos Damasco, Farfar y Habaná. La situación era que en el Jordán, era el Jordán donde Dios iba a cumplir el propósito en él de sanarlo. Hoy quiero decirte de parte de Dios esto: así sucede ahora. Hay muchas iglesias, quizás grandes y bonitas, pero tu propósito, el de Dios en ti, se va a cumplir aquí. No mires otros ríos, no mires otras iglesias. Esta es la iglesia donde Dios va a hacer el propósito, donde Dios lo va a desarrollar en ti. Hoy quiero decirte de parte de Dios: no procrastines tu milagro por andar dudando si eso no es la casa. Esta es la casa de Dios para ti. Este es el lugar de Dios para ti. Aquí fue donde Dios te trajo. Aquí es donde Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y con esto quiero decirle lo siguiente: si nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos y escuchamos, pero nuestro corazón está dudando si eso no es, no estamos recibiendo. Y eso genera un obstáculo para ver el milagro en tu casa. Por eso quiero invitarte a que vengas y te sientes. Sin duda alguna que podrán haber mejores ríos o mejores iglesias, pero que este es el río o esta es la iglesia donde Dios te colocó y donde Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Esta es tu casa, fluir del Espíritu. Y en fluir del Espíritu vas a ver grandes cosas de parte de Dios. El tercer obstáculo que se puede estar generando en la vida de nosotros para ver el milagro de Dios que estamos clamando y que estamos buscando es el orgullo. Segunda de Reyes capítulo 5 en el versículo 11, en la Nueva Versión Internacional dice: Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. Naamán era un gran general, un gran hombre prominente en su nación, reconocido por las batallas ganadas. Él esperaba que cuando llegara a visitar al profeta, el profeta saliera y lo atendiera. Para sorpresa de él, el profeta manda a su empleado para que le diga: dile que haga esto y esto y será sano. Naamán fue herido en su orgullo. Naamán fue herido en su orgullo. A causa de esta situación, de haber sido herido en su orgullo, él quería procrastinar el ver su milagro.
Él no podía creer que no lo salieran a atender personalmente y agregado a esto lo mandara al río más sucio, entre comillas, el Jordán. Él estaba herido en su orgullo. Seguramente en este tiempo donde has buscado un milagro de Dios, te ha llegado al corazón. Voy a hacer la escena. Estás en tu casa de rodillas. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mi esposo, mira a mis hijos. Dios de la gloria, trae tu reino a mis finanzas, a mi salud, trae tu reino a mi vida. Y estás clamando cuando de repente aparece ese nombre o esa cara que merece el lago de fuego y el infierno junto. Y usted dice: ¿por qué será que siempre que clamo por ese milagro me viene el nombre de ese bendito pero que vaya al infierno? Que Cristo se lo lleve. ¿Por qué será que siempre que clamo por ese milagro me viene a la mente ese nombre o ese rostro de esa persona? Quizás esa persona no merecía el infierno, pero tú se lo diste. Quizás esa persona, ese hijo, esa hija, ese compañero, ese X o Y persona no merecía el infierno, pero tú se lo diste. Y siempre que estás clamando y rogando al cielo, viene ese nombre o viene el rostro de esa persona. ¿Te has preguntado alguna vez por qué viene este nombre o viene el rostro de esta persona cuando oras por el milagro? ¿Alguna vez te lo has preguntado? En otras palabras, simple, te lo quiero transmitir como Dios me lo transmitió. Dios te está dando una instrucción como se la dio a Naamán. A Naamán le dijo: ve al Jordán y verás el milagro. Hoy Dios te dice a ti: ve y perdona, o ve y pide perdón y verás tu milagro. Quizás eso te humilla, seguramente te humilla, como le sucedía a Naamán. Pero quiero recordarte de parte de Dios: a mayor humillación, mayor será la exaltación. No procrastines tu milagro por el orgullo. Ve y pide perdón a esa persona que merecía el cielo y le entregaste el infierno. Ve y pide perdón a ese que de pronto se merece el infierno. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien que sea Dios? Ve y pide perdón y no procrastines tu milagro por el orgullo. Es sencillo. Solo los de limpio corazón verán a Dios. No procrastines tu milagro. Y quiero concluir con esto. Naamán escuchó el consejo. Naamán no fue testarudo. Naamán no fue obstinado. Naamán no se quedó ni en el miedo, ni en el orgullo, ni en la duda. Naamán atendió el consejo y cambió su actitud procrastinadora. Segunda de Reyes 5, 13 al 14 dice: entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Deja de procrastinar tu milagro por el miedo, por la duda, por el orgullo. Entrégate a Jesús en totalidad. Él quiere hacer el milagro. Entrégate a Jesús en totalidad. Permite que el Señor te ayude a que doblegues el orgullo, a que sueltes ese pasado, a que entierres los deseos de la carne. Entrégate a Jesús más y más.
y haz la voluntad, el propósito que te está encomendando. Y créeme, al cumplir esa directriz, el milagro va a suceder. Concluyo con esto. En el pueblo judío, cuando un hombre encontraba su ayuda idónea, buscaba un vino de mejor calidad, un vino el más costoso, e iba y se reunía con su prometida con una copa y servía en la copa, levantaba la copa y antes de beber le decía a su esposa o a su futura o la que él quería que fuera su esposa: voy a estar contigo para siempre, nadie más estará entre tú y yo, solos tú y yo. Y tomaba la mitad y lo colocaba aquí en la mesa. Si la esposa tomaba la copa y bebía, era señal de que aceptaba el matrimonio. Pero continuo a eso, el hombre cogía la botella de vino de donde sacó el vino que sirvió y lo explotaba contra la pared y le decía a su esposa: nadie más beberá de nuestro amor. Entrégate a Jesús, bebe la copa y dile al Señor: Señor, nadie más beberá de nuestro amor. A pesar del miedo, a pesar de las debilidades, a pesar del orgullo, Señor, aquí estoy. Yo me quiero entregar en totalidad a ti y no quiero que nadie más beba de nuestro amor.